El mundo está al borde del colapso. Y con esto queremos preguntarte, ¿crees que el ser humano está prediseñado para autodestruirse? Bienvenidos al episodio número 3 del podcast Lost in the Woods. Pedro Jr. aquí, con Pedro Father y Javier Brother con nosotros. En este episodio queremos hablar del cambio ecológico y el cambio climático. Cómo las tecnologías verdes realmente son un parche para una herida que es mucho más profunda de lo que pensamos. La población sigue creciendo y ni los políticos ni el ser humano se da cuenta de la magnitud de este problema. Entonces, nos hemos equivocado de rumbo. ¿Qué pasa? Al parecer sí, nos hemos equivocado de rumbo y a lo mejor no tenemos la culpa de haber equivocado el rumbo. ¿Por qué? Porque todas las especies animales, de las cuales nosotros somos unos, tienden a ocupar todo el espacio que tienen disponible en su desarrollo, ¿no? Hasta consumir todos los recursos que hay en el entorno donde habitan. Y en este sentido, el ser humano ha conseguido expandirse hasta llegar a una población de 8 billones de habitantes. Y normalmente las especies, cuando se expanden hasta ocupar todo un territorio, hay un feedback negativo, que es una consecuencia negativa de su expansión, que les hace retroceder. Por ejemplo, una población de zorros o de lobos, ¿no? Tiene que vivir, son depredadores, tienen que vivir en función de los recursos disponibles, los alimentos que tienen disponibles en el ambiente donde están. Si estos recursos, por ejemplo, digamos que no hay, si comen ratas, comen conejos, etcétera, y esta población disminuye, la población de lobos o de zorros se ve afectada y por lo tanto disminuye la población. ¿Qué pasa? Que el ser humano ha encontrado la manera de evadir el problema, que lo que llamamos el feedback negativo, la consecuencia de haber sobrepasado el límite. Y lo ha hecho básicamente en base a combustibles fósiles y tecnología. O sea, cuando no había suficiente alimento, encontró la manera de desarrollar fertilizantes. Encontró la manera de desarrollar maquinaria agrícola para cultivar a gran escala y mantener mucho más población viva, ¿no? con los recursos que están, explotando lo que hay en el ambiente. Pero esto tiene un límite, ¿no? Y la humanidad está llegando a ese límite. En este momento, los 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta están consumiendo el equivalente de 1.7 planetas. O sea que estamos sobrepasando la capacidad del planeta en un 70%. Esto no es sostenible, ¿vale? Llevamos todos estos años, ¿no? Creo que fueron los últimos 200 años, en el cual la tecnología y el crecimiento industrial, crecimiento económico, ha sido un exponencial, ¿no? Sí. Hemos logrado hasta ahora subsistir con lo que tenemos. Y con lo que tenemos no, hemos logrado encontrar salidas a los bloqueos que estamos a este feedback negativo, ¿no? Y lo que estamos diciendo es, esto es inaguantable. Va a haber un momento en el que la cantidad de materiales, la cantidad de población esté al límite, ¿no? Esté al límite. De hecho, básicamente el concepto de sobrepasar estos límites del 1.7 significa que la Tierra tiene que regenerar los recursos, ¿no? que estamos consumiendo, pero también tiene que absorber los desechos. Cuando decimos que hemos sobrepasado 70%, es que la Tierra ya no es capaz de regenerar los recursos a la velocidad en que lo estamos consumiendo y es incapaz de absorber los desechos a la velocidad que los estamos poniendo de vuelta en el ambiente. Uh-huh. Entonces la Tierra ya no es capaz de regenerar los recursos ni absorber. Por lo tanto, la empresa humana, digámoslo así, y la cantidad de población que hay en el planeta no es sostenible en el largo plazo. Va a llegar a un límite. ¿Y cómo o por qué no se relaciona lo que está pasando con el cambio climático? Pero básicamente el discurso oficial que oímos en todos los medios de comunicación, que oímos de los políticos, digamos, incluso de los científicos en general, está centrado en el tema climático. Pero el tema climático no es el problema de fondo. El problema de fondo es el que acabamos de explicar.
El cambio climático es un síntoma del problema de fondo. Es un problema de desechos. O sea, estamos a través del uso de los combustibles fósiles a gran escala, que eso incluye carbón, gasolina, etcétera. Estamos contaminando el ambiente y el planeta no puede absorber estos residuos. Por lo tanto, es un síntoma de que hemos sobrepasado la capacidad del planeta para absorberlos. Sin embargo, nos centramos en este problema como si fuera el problema principal, ¿vale? Y este no es el problema principal. Y si no se atiende al problema principal, continuaremos en una trayectoria de autodestrucción. No hay forma de solamente reducir los residuos del efecto del cambio climático y conseguir que el planeta se mantenga. Cuando hablamos del cambio climático, de alguien que puede ser más ignorante, yo, ¿a qué nos referimos? ¿A cuáles son los problemas reales que esto conlleva? En cuanto a todo lo que hablamos de la deshielización de los polos, ¿cuáles son estos síntomas o por qué tenemos que darle tanta importancia al cambio climático, ¿no? Porque en el social media, en las noticias, vemos muchos feedbacks. A día de hoy hay gente que dice, no, pero esto lo solucionaremos, esto no es ningún problema real. La gente no está al tanto de lo que está pasando. ¿Por qué debe de estar al tanto la gente sobre el cambio climático? Bueno, el problema de centrarse en el cambio climático es que no tomamos acciones sobre los problemas reales que están de fondo. Esto es un síntoma. Y los problemas reales son mucho más. O sea, tenemos acidificación de los océanos, se está degradando el suelo cultivable del planeta a una velocidad enorme, ¿vale? Tenemos destrucción de bosques y de los hábitats naturales, reducción de la biodiversidad. En este momento solamente queda un 1.5% de mamíferos en la Tierra, cuando antiguamente, mamíferos salvajes, antiguamente la cantidad de mamíferos era aproximadamente del 70-80% de toda la población de mamíferos, ¿no? Toda la población de animales. Estamos perdiendo los hielos de los polos, se están derritiendo los hielos de los polos y se está derritiendo el permafrost. O sea, estos son los síntomas. El permafrost es la capa vegetal que hay en las zonas polares y en los bosques boreales, donde está congelado el suelo. Pero cuando se derrite el hielo, eso está pasando con la temperatura, esto emite metano, porque son bacterias que están fermentando el suelo, y el metano es un gas de efecto invernadero. Por lo tanto, el problema es mucho mayor que el cambio climático, pero el cambio climático afecta a todo el resto. O sea, produce un efecto en todo el resto. Todo lo que es la pérdida de hielo, todo lo que es el derretimiento del permafrost, se debe al calentamiento global. Otros, lo que llaman tipping points, ¿no? Esto es lo que estás comentando, el tema del permafrost, sería cada uno de estos acontecimientos climáticos tienen su tipping point. Tipping point significa el punto de no retorno, ¿no? Sí. ¿Qué otros puntos de no retornos? Que, bueno, hay varios, ¿no? Hay como 7 o así. Sí, creo que hay unos cuantos definidos, creo que son más de 7, ¿no? Pero hay 7 que son los principales. Uno de ellos sería la capa de hielo en Groenlandia, ¿no? El derretimiento va a conllevar subidas del mar, ¿no? Etcétera, que acabará consumiendo costa por todo el planeta. El permafrost que estábamos comentando, que también como detalle cabe destacar que el CO2 y metano que contiene el permafrost ahora mismo congelado, básicamente duplicaría, si se derretiese todo, duplicaría la cantidad que tenemos ahora mismo en la atmósfera del planeta. O sea, es duplicarlo al 100%, lo cual me parece bastante grave como tipping point, ¿no? Había uno que se llamaba MOCA. El de la MOC, la circulación a la temperatura oceánica. Pasa que este es complicado de definir. Igual me ayudas tú. ¿Qué es lo de la MOC? Que es uno de los tipping points importantes. Sí, esa es la corriente atlántica, que es una corriente circular, ¿no? que transporta agua caliente, ¿no? de los trópicos hacia el norte, hacia el hemisferio norte. Y una vez que llega a cierto punto, gira, ¿no? el agua fría se devuelve hacia el punto de origen. Es una corriente que ocupa un área muy grande. Entonces, esta corriente afecta mucho el clima en todas las zonas. Si esta corriente se ralentiza o se para, afectaría, por ejemplo, inmediatamente al Amazonas. O sea, toda la zona de bosque tropical amazónico se perdería, se secaría, sería un bosque de sabana, sería sabana.
afectaría el cambio del hemisferio norte y todas las zonas cultivables del hemisferio norte, especialmente en Europa, ¿no? Porque en este caso bajaría la temperatura hacia el norte. Una mini Ice Age. Porque no sube el agua caliente, ¿no? Había una película que era la película esta del Día de Mañana, donde exageraron este efecto al límite, ¿no? Y pusieron un efecto donde se congelaba todo el hemisferio norte. Entonces sí bajaría la temperatura un poco, ¿no? Probablemente unos 8 grados centígrados sobre lo que hay, pero afectaría severamente los ciclos de cultivo, porque ya hay otras cosas que son más complejas, que es la corriente de aire que está en los polos, que afectaría los ciclos de cultivo. Por lo tanto, se afectaría entonces las cosechas, se afectaría la producción de alimentos. Y hacia el sur aumentaría tanto la temperatura que las zonas habitables, hay muchas zonas que serían inhabitables del planeta. O sea, muchísima gente empezaría a migrar masivamente hacia las ciudades y hacia otros países porque simplemente en la zona donde está ya no puede cultivar. Por ejemplo, desertificación masiva, no llueve, no hay agua. Sí, sequías, inundaciones. O de pronto una inundación enorme que se lleva por delante toda la cosecha que está en una zona. En China ocurriría tanto, aunque decimos que este problema afectaría más lo que llaman el sur global, realmente afectaría también todo lo que es el norte. Entonces, estos son los efectos, ¿no? Catastróficos, digámoslo así, que empezarían a ocurrir si no tomamos en cuenta que el problema no es solamente climático. Si creemos que el problema es climático, todo lo demás, la degradación del suelo, la pérdida de diversidad, la sobrepoblación mundial que continúa, continuamos descargando más CO2 al ambiente y generando más metano porque consumimos cada vez más carne. ¿Okay? Todo el ganado produce metano en la digestión. Y todo esto se va combinando hasta producir un efecto global en el cual vamos perdiendo los recursos, ¿vale? Y llegamos a un punto donde la civilización como la entendemos no puede continuar. No se sostiene la cantidad de gente que hay en el planeta para los recursos que estarán disponibles en ese momento. O sea, lo que estamos diciendo es... tenemos el tema del cambio climático y todas estas consecuencias, todos estos puntos de no retornos, los cuales son muy críticos, ¿no? En el momento en el que lleguemos a estos puntos, no hay vuelta atrás. Es que el problema es ese, exacto. Que son irreversibles. Son irreversibles. O sea, es un efecto dominó. Una vez el permafrost se descongela, no hay vuelta atrás. O sea, ya tendremos todo este CO2 en la atmósfera, que es justamente lo que nos están vendiendo que queremos mitigar. Y es un ciclo, digamos... maligno, digámoslo así, ¿no? Un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque a medida que subo la temperatura, sube el derretimiento del permafrost, aumenta la temperatura por la fermentación bacterial en el permafrost. De nuevo es otro efecto que aumenta el derretimiento del permafrost. Lo de la corriente meridional atlántica igualmente afectaría la temperatura. Entonces, todos estos ciclos son círculos viciosos que se alimentan uno con otro. Y en ese momento perderíamos control sobre el clima y sobre todo el planeta. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Porque este tipo es difícil decir cuándo, pero en este momento está claro que a temperaturas que no son tan altas como las que se pensaba antes, que los dispararían, ya están ocurriendo. Se cree que algunos tipping points ya se han sobrepasado, sobre todo con el permafrost, el derretimiento de la zona oeste del Antártico, el derretimiento del hielo que hay en verano, o sea, en los polos. No, y cada día también, o sea, cada verano, cada estación que tenemos, han habido un montón de acontecimientos climáticos, tormentas, el tema del huracán, muchísimos incendios. Monzones. Sí. O sea, ya lo estamos viendo, ¿sí? No es algo que sea algo ya tan distante, ¿no? Y otra cosa que da bastante miedo es que la postura que tenía la comunidad científica hace 10 años con respecto a lo que tenemos hoy en día ha cambiado drásticamente, ¿no? O sea, incluso ellos están un poco como si les hubiesen quitado la alfombra de debajo de los pies, diciendo, bueno, realmente no sabemos en qué momento va a ocurrir, ¿no? Ya no es una predicción que estemos hablando de que van a ser tus hijos o tus nietos, ¿no? Sino que estamos hablando que si tú tienes 30 años, es muy probable que empieces a sufrir tú los efectos del cambio climático.
como residuo del overshoot y el sobreconsumo que estamos teniendo como sociedad, ¿no? Haciendo un resumen, lo que estamos diciendo desde el origen, ¿no? Es que el cambio climático es real, no es un mito que está por ahí y que hay gente que opina de una manera o de otra. Tenemos algo que está pasando y todo el mundo está de acuerdo, pero no está 100% quizás al tanto de lo que conlleva el cambio climático, ¿no? No solo estamos diciendo que es real, ¿no? Sino que es un síntoma del problema. Tenemos el sistema, como llamabas, la empresa humana, ¿no? Que tenemos la energía necesaria para consumir, seguir creciendo, etc. Y los residuos. En todo este sistema, todo este círculo de la empresa humana, no se está tomando en cuenta ni los residuos que generamos, ni la energía necesaria para seguir creciendo. Porque a día de hoy, todo lo que vemos en el media es que necesitamos seguir creciendo, ¿no? Tenemos que seguir eliminando la deuda pública, etc. Tenemos que seguir creciendo, la tecnología seguirá creciendo. Pero lo que estamos diciendo es, tenemos en nuestro sistema de la empresa humana, no tenemos en cuenta estos factores que están dando como resultado el cambio climático. El cambio climático nos está diciendo va a haber un momento en el que no pueden seguir jugando. No, la empresa va a tener que cerrar. ¿Y esto qué significa para nosotros? Que la empresa humana cierre. Bueno, como explicabas tú, ¿no? El feedback negativo, ¿no? De como de una especie al final topa el consumo, básicamente es bastante catastrófico porque se autorregulará por la fuerza, ¿no? O sea, no hay a dónde ir y punto. O sea, no podemos seguir creciendo un 5% anual, ni nuestro sistema empresarial va a seguir funcionando y podemos seguir generando, ¿no? Y por otro lado tenemos a la población que sigue creciendo. O sea, que estamos hablando de que para el 2050 que tendremos 10 billones de personas. Entonces, claro, necesitas más consumo energético, lo cual conlleva que necesitas generar más energía, ¿no? Por una parte está la gente que te dice, sí, tenemos una transición verde y esto lo va a solucionar todo, que no podemos decir que no es así, pero no, lo que sí que podemos decir con certeza es que no lo vamos a conseguir en el plazo necesario para evitar estos tipping points y que básicamente el feedback negativo limpie a más de la mitad de la población por la fuerza, sea como sea. Porque te falta agua, porque te falta comida, porque te vas a quedar sin trabajo, porque toda la industria, por ejemplo, en la que tú trabajas ha muerto, no hay los mismos cultivos, ¿no? De repente tendremos problemas masivos de migración que ya estamos empezando a ver, aunque no sean derivados directamente del clima, ¿no? Sino por otros conflictos que también derivarán de esto, ¿no? Porque luego las naciones van a empezar a entrar en conflicto y guerra por motivos de recursos, ¿sabes? Buen punto el tema de las tecnologías verdes. O sea, es un debate interesante. Feedback que tenemos, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático es, no, pero nosotros vamos a sopesar estas limitaciones que nos van a venir con la tecnología. Podemos tenerla, ya podemos solucionarlo. O sea, al final el ser humano sobrevive de una manera u otra. Este es el feedback, ¿no? El tema es que aunque pudiésemos, en teoría, en el futuro, reemplazar toda la energía que consumimos de los combustibles fósiles a través de energías alternativas, lo que estaríamos haciendo es estirar el problema de sobrepasar los límites del planeta en recursos y absorción de residuos. O sea que sigue siendo, ese no es el issue. No se trata de reemplazar el sistema que tenemos, la energía que tenemos, con energías renovables, porque ese no es el problema que tenemos de fondo. Hay intereses creados para que enfoquemos esto de esta manera y los hablaremos ahora un poco más adelante, ¿no? Entonces, realmente estamos entendiendo cuál es el problema de fondo. ¿La gente entiende el problema de fondo o se está concentrando en algo que realmente no es el problema de fondo? Y aquí es donde estamos, es lo que estamos discutiendo en este momento, ¿no? Hasta el momento ha habido 34 eventos de reuniones ambientales. Empezaron en los años 50. En los años 70 empezaron con el tema de la reunión del clima, en los 90 el protocolo de Kioto, el acuerdo de París en 2015, etcétera, etcétera. Todos los eventos del panel intergubernamental del cambio climático. Y la curva ascendente de uso de combustibles fósiles y de destrucción de la ecología
es inexorable. No, se ha incrementado. Seguimos subiendo. Entonces, si yo parase en este momento la emisión de CO2, ¿verdad? Ya el CO2 acumulado continuaría, pero si lo parase de alguna manera y lograra usar otro tipo de energía en vez de la que estoy usando, que por cierto, solamente el 20% de la energía es eléctrica que se usa en el planeta. El 80% es combustible. Sí. Para volar un avión no es eléctrico. Entonces, aunque yo tenga paneles solares y aerogeneradores, vehículos eléctricos o vehículos eléctricos, el 80% de lo que mueve la economía mundial eso es combustible fósil. No hay nada que reemplace los combustibles fósiles. Entonces, esta verdad no se le está diciendo a la gente, no se está hablando del tema realmente. O sea, nos están a todos diciendo, pareciera que, oye, con la transición verde, el presupuesto europeo y en todo el planeta se habla de la transición verde. La transición verde, si se pudiera hacer en teoría, que no se puede hacer. Lo único que conseguirías es mantener el status quo económico de la empresa humana, por lo tanto destruirías todo el planeta aún más. La población continúa creciendo, el consumo de recursos está aumentando, la degradación de los suelos está aumentando, se ve afectado el cambio climático, aunque es un síntoma, es fatal, va a afectar todos los elementos que están en nuestra supervivencia. En todos estos acuerdos políticos, ¿no?, que han habido, por ejemplo, en el Acuerdo de París 2015, ¿qué se habla? O sea, ¿cuál es el outcome? ¿Se toma como referencia esto que estamos hablando del sistema? No. Sí, hay planes para revitalizar los ecosistemas, etcétera, ¿no? Pero el tema central de estas reuniones es básicamente el cambio climático y no el deterioro del planeta. Claro, o sea, al final nadie está haciendo address al el deterioro del planeta como un todo y entender la capacidad del planeta para sostener la población que hay. Si este fuera el enfoque, entonces afectarías todo el sistema económico, afectarías el crecimiento de la población, tendrías que tomar medidas que son las que habrá que tomar en algún momento, que son mucho más profundas que simplemente reducir emisiones de CO2 o intentar cambiar las tecnologías, el consumo energético que tenemos ahora de combustibles fósiles por energías renovables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a la población en general, dado todo esto, se le ha hecho creer que ya estamos encaminados a solucionar el problema porque estamos en una transición verde, ¿vale? Que significaría reemplazar las energías que usamos de combustibles fósiles por energías renovables, lo cual es falso, no se puede hacer. No podemos mantener la economía mundial así. Y por lo tanto, si hiciéramos esto, se mantendría todo el deterioro global del planeta. Ya no sostiene la cantidad de población. Para el 2050 se habla de 10.000 millones de habitantes. No es sostenible, se están degradando todos los sistemas. El agua, el cultivo, etcétera, no es sostenible. Pero a la gente se le ha hecho creer que esto es así, que podemos solucionarlo con tecnología, que estamos en una transición verde. Hay un acuerdo en Europa, por ejemplo, en la Comisión Europea, hay una cantidad de dinero implicada en esto, enorme, y también el beneficio. Pero a los intereses económicos existentes en las corporaciones, a ningún político se le ocurriría decir que tengo que parar el sistema económico. El discurso oficial es que el sistema económico tiene que seguir creciendo. Seguir creciendo significa que ya no necesitamos 1.7 tierras, sino 2 o 3 planetas que no existen. Sí, lo que estamos diciendo ahora mismo es el sistema económico va totalmente en contra de estas acciones que supuestamente hablamos para reducir las emisiones, sí. En las cuales, en las discusiones políticas que se han tomado en cuenta durante estos últimos años sobre el cambio climático, en ninguna de ellas se menciona ni el sistema económico, ni el problema de raíz, ni estos tipping points tampoco que van a pasar sobre el cambio climático. No están incluidos, el concepto sí, pero los efectos de los tipping points que están ahora modelados no están incluidos en los acuerdos. La otra cosa del acuerdo es que en el Acuerdo de París se habló de una temperatura de un promedio de 1.5, mantenerlo 1.5 o por debajo de 2 grados centígrados al año 2100. A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, sí. Este es el promedio mundial en relación a la temperatura que había
en el momento en que empezó la revolución industrial, que era el año 1850 hasta los 1900. En este momento el promedio debe estar en 1.3, 1.4. Pero la expectativa es que a partir del 2030 la temperatura ya haya sobrepasado los 2 grados. Este año, 86 días han sobrepasado el 1.7 grados centígrados. Pasa que el promedio no se calcula por semanas o meses, se calcula en periodos de 10, 20 años para saber el promedio de aumento de temperatura. Entonces, de momento no hemos pasado el 1.5 porque el promedio se tiene que hacer a más largo plazo. Pero hacia los años 30, el promedio hará que pasemos el 1.5. Y por lo tanto, todos estos tipping points que hablamos se van a disparar. Y aquí, una vez que se disparan, no hay forma de pararlos. Sí, no hay vuelta atrás. Y probablemente lo pasemos antes de 2030. Alguno de ellos seguramente. Algunos ya se han sobrepasado, sí. Pero como los que mencionamos, como la corriente esta del Atlántico Norte, etcétera, todavía no están ocurriendo, y hay otros fenómenos que todavía no están ocurriendo. Todavía no se habla de que esto será tan pronto, ¿no? Porque no quieren hablar, ¿no? O sea, es lo que la narrativa general es que no quiero que tú lo sepas. O sea, sí, hay un problema que según ellos en origen es el cambio climático, que ahora mismo estamos diciendo que no es, sino que esto es residual. Y por otro lado, dime tú qué presidente de un estado en Occidente, vamos a decir, va a arriesgarse a decirle a su población que va a retener toda la economía, lo cual a la persona que está en su casa le va a dejar sin trabajo, o por ejemplo que haya limitaciones en luz, en consumo de agua, que estas cosas que están pasando ya aquí. O sea, de repente te van a decir, oye, el domingo no puedes usar el agua, o tú no puedes tener piscina, porque claro, es que necesito el agua para cultivar, ¿sabes? Ya hay cultivos que están en declive grave, el maíz, por ejemplo. Se está cayendo, no es sostenible, ya estamos en ese punto, ¿no? Pero ¿quién va a sacrificar esto, no? Y ya hablo a nivel personal, cada uno de nosotros vivimos en un estado de bienestar que quieras o no, está fomentado por este overshoot y el consumo en exceso que tenemos. O sea, ¿estás tú dispuesto a quitarte la luz? ¿O estás tú dispuesto a consumir menos agua o a desconectarte del grid? O no tomar un avión en vacaciones. Por ejemplo. O no tener un coche para desplazarte. Tienes que ir en bicicleta. Pedir algo por internet que te llega al día siguiente. No continuar comprando cosas que realmente no necesito solo para mantener la economía. Luego hay una deuda mundial gigantesca. En este momento es la más alta que ha habido en la historia. Si no sigue creciendo la economía, no se puede pagar esa deuda. Hay problemas que, bueno, podemos mencionarlos ahora en el capítulo 2 que vamos a hacer. Sí. Podríamos concluir aquí en dos elementos importantes. Sí, bueno, mencionar antes. Para mí, para todos, yo creo, da susto, da miedo que dos cosas. La primera, que en ningún momento en estas charlas de cambio climático estamos tomando en cuenta estos puntos de no retornos. No sabemos qué va a pasar, cuándo va a pasar. Y tampoco se habla de que la economía tiene algo que ver. Si nosotros seguimos creciendo en la economía, pues vamos a empeorar estos síntomas, ¿no? Eso es correcto. Y lo otro es otro punto que mencionaste antes. Todo el tema de las tecnologías verdes. Nos dicen, no, bueno, ahora con los coches eléctricos vamos a estar mucho mejor, vamos a poder suplir el consumo de gasolina. Para nada, ¿no? O sea, los combustibles fósiles, necesitamos generación de plástico, necesitamos asfalto. Todo esto es el 80% que mencionabas de lo que consume la población mundial. El 20% estamos hablando de la energía eléctrica, sí, ¿no? Que esta sería la tecnología verde más eficiente de todas las que tenemos disponibles, ¿no? O bueno, con los EVs, un dato importantísimo. Es que es verdad que el coche eléctrico tiene 0 emisiones a la hora de gestionar el power para moverse, pero la energía que tú usas para cargar el coche se genera normalmente con carbón, ¿ok? O sea, depende del país en que tú estés. Dile tú a la India que ahora tiene que transicionar a energía verde para cargar todos los coches eléctricos que supuestamente vamos a sostener. ¿Entiendes? O sea, que al final es como si incluso para fabricar un coche eléctrico el consumo y la contaminación que se genera es mucho mayor que un coche de gasolina. Entonces, y luego tienes que cargarlo. O sea, la minería para
conseguir los minerales no solamente hay que extraerlos de la tierra con combustibles fósiles, hay que procesarlos para conseguir el mineral necesario. El coche eléctrico consume mucho más tierras raras y minerales que el coche normal. Sin hablar de mantenimiento. Y aparte hay que fabricarlo y hay que hacer baterías, hay que hacer... Y mantenerlo. Cada ciertos años. Entonces, el beneficio del coche eléctrico es a muy largo plazo, y como el problema de fondo no es lo que contamina los vehículos, ¿no? Este no es el problema. Pero bueno, yo quisiera concluir este primer episodio de la parte ecológica y climática con el mensaje que realmente creo yo que es el que queremos dar en este punto, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo más o menos entiende el tema climático, sabe que hay otras cosas que están detrás, ¿no? Pero pareciera que no ve la dimensión del problema, ¿no? Yo creo que realmente ni los políticos ni la población en general entienden la dimensión profunda que tiene el problema. ¿Cuál es realmente el problema de fondo? Que no es el cambio climático. Solamente ven el aspecto climático porque nos están dirigiendo allí, a que veamos solamente eso, ¿vale? Y que la civilización humana, que la pregunta que hicimos, ¿no? De si la civilización humana está diseñada para autodestruirnos, la respuesta es sí. La civilización humana no puede continuar como está funcionando. Hay un límite que hemos sobrepasado, así que la única manera de sostener la población humana sería volver a los límites que la naturaleza permite para que podamos sobrevivir y continuar, ¿no? Entonces, bueno, en el próximo episodio vamos a hablar de, bueno, ¿se puede hacer algo realmente? ¿Cuáles serían las medidas? ¿Y qué obstáculos hay? Porque ya hemos mencionado algunos. O sea, que los políticos, que el sistema económico, que los intereses económicos de las corporaciones, ¿verdad? Todo lo que es el corto plazo está por encima de lo que habría que hacer. Y lo que habría que hacer es algo mucho más profundo. Pues por eso no se quiere abordar el problema de fondo. Y de esto hablaremos en el siguiente capítulo. Perfecto. Con eso sí, les dejamos. Gracias por estar con nosotros. No es un tema súper feliz ni light, pero no queremos temas felices. Queremos que la gente empiece a debatir y ver la realidad de las cosas, como lo intentamos hacer nosotros cada día. Y bueno, antes de irse, por favor, like y subscribe si te ha gustado, soporta nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio.